Bueno, buenas noches a todos, muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a esta hora, en este tiempo de vigilia, a través de la emisora de Radio Renacer España, y también pues este audio está quedando grabado para la plataforma de YouTube, para nuestro canal de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan, a todos los que se han sumado a este tiempo de vigilia, a este tiempo de alabanza, a este tiempo de darle gracias a nuestro Padre Dios por su misericordia, por su amor, por su gran bondad, por su gran fidelidad. Tenemos muchas razones. Y como dice la canción, esa hermosa canción que últimamente ponemos mucho, 10,000 razones o algo más para alabar, para adorarlo, para exaltarlo. Quiero invitarles, antes de continuar con la meditación de esta noche, del Salmo de hoy, quiero invitarles a los que me están escuchando a través del canal de YouTube que se suscriban al canal, que escuchen este audio hasta el final, que se suscriban al canal, que le den me gusta. Es muy importante para nosotros que le dé un me gusta al video, y que lo comparta con otros, que lo comparta con otras personas, que le den clic a la campanita de notificaciones, y así nos ayudan a crecer. Hemos venido estudiando durante esta semana el libro de los Salmos, en una sección que a mí me ha gustado, pues me ha llamado mucho la atención. Retomamos ya los Salmos de David y hemos venido estudiando en los diferentes contextos cómo David ha tenido diferentes persecuciones, ha tenido diferentes tratamientos con el Señor, y hoy pues no es para menos. El Salmo 60, otro salmo donde David le expresa al Señor en su clamor, su necesidad, le expresa al Señor su deseo de que le ayude. Le pide que ser librado de enemigos que lo están persiguiendo, que lo están asediando. En este caso, el Salmo 60 pues nos lleva a un contexto pues un poquito diferente de lo que hemos venido estudiando en los salmos anteriores. Y yo llego a la conclusión de algo. Mire, es que la vida de David fue una vida de muchas pruebas. Y se deja ver en el libro de los Salmos cómo pues a lo largo de su vida pues siempre David estuvo en problemas, siempre estuvo asediado, siempre estuvo cuando no era en persecuciones, cuando no era huyendo, era pues asediado por enemigos. Bueno, un sinnúmero de situaciones que nos deja ver pues que la vida de David no es fácil. Y todo esto pues, que leemos en el libro de los Salmos también nos deja ver pues que la vida de nosotros como hijos de Dios pues no es fácil para nada. Siempre tenemos nuestras luchas, siempre tenemos nuestros inconvenientes en los determinados momentos de nuestra vida. Siempre estaremos luchando contra algo, contra alguien, contra enemigos internos de nosotros mismos o externos. Siempre habrá algo, y esto nos lleva a buscar a Dios. Este sinnúmero de situaciones nos deja la lección de que debemos buscar a Dios todos los días de nuestra vida, independiente de la situación que estemos viviendo, independiente de lo que esté pasando en nosotros. En este caso del Salmo 60, pues aquí David no estaba huyendo, aquí David no estaba huyendo por las montañas, huyendo por las cuevas del desierto. No, aquí David ya era rey, y aquí David ya estaba consolidando, vamos a decirlo así, consolidando el reino, un reino que estaba un poquito despelotado, un reino que estaba un poquito desubicado. Aquí David estaba consolidando ese reino. Y nos relata en el contexto, y vamos a mirar el contexto de este Salmo 60,
una serie de victorias que tuvo el rey David, una serie de guerras que él tuvo que enfrentar para que ese reino, el reino de Israel, cuando él lo toma, tenga la solidez que debe tener. Entonces, para entender este Salmo 60, vamos a irnos a 2 de Samuel capítulo 8. Yo le invito a que me acompañe el segundo libro de Samuel en el capítulo 8 para que vamos a comprender un poquito de qué es que está hablando David. Y dice 2 de Samuel capítulo 8, vamos a leerlo aquí un poquito brevemente. Dice: después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg-Gama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo, derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Entonces, teniendo en cuenta esta historia, vamos a entender aquí algo. David tenía que consolidar su reino. El reino, a nivel externo, pues tenía unos enemigos que se querían aprovechar. Tenía unos enemigos, unos vecinos un poquito incómodos, que al ver que Saúl fue derrotado, pues entonces se querían aprovechar de eso para recuperar territorios perdidos. Entonces David tenía que ponerse en acción y consolidar su reino y hacer que ese reino sea sólido. Entonces, no se podían perder esos terrenos, que eran esos terrenos, esas ciudades que fueron conquistadas. Esas ciudades, una vez que los reyes conquistaban esas ciudades, pues esas ciudades pasaban a ser tributarias, y eso significaba que esas tierras pagaban impuestos, le pagaban impuestos al rey que conquistó. Entonces, si David perdía esos terrenos, pues perdía un gran ingreso tributario, digámoslo así, para el reino de Israel. O sea, David no podía perder esa fortaleza que tenía. Entonces, en base a eso, entonces nos dice ahí que hubo una derrota en el Valle de la Sal. Se cree que eso fue por los lados del Mar Muerto. Se cree que eso es más o menos por ahí. Ahora, habiendo entendido ese contexto, ahora sí vamos a leer el Salmo. El Salmo 60 dice así, dice: al músico principal sobre lirios, testimonio, Mictán de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba,
y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Selah. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Entonces, David levanta un salmo en medio de toda esa situación que se estaba viviendo, de todo ese conjunto de guerras. Ahora, las guerras pues generan ciertas incertidumbres. Las guerras generan ese tipo de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? O sea, alguien decía, por ejemplo, pues que la guerra es algo que se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo termina. De hecho, la historia nos ha dado 2 guerras mundiales que se sabe cómo, o sea, sabían cómo empezaban, pero los que estuvieron en ese tiempo viviendo esa época, pues no se imaginaban que eso iba a ser, que iba a tener el alcance que iba a tener. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, comienza con una invasión militar a Polonia, así de simple, y termina explotando una bomba atómica en el Pacífico, y con el temor de que una nación tiene un arma de esas dimensiones en la mano. O sea, no se sabe cómo termina. Entonces, David estaba en esa incertidumbre. Y en medio de esa incertidumbre, David levanta este salmo. Y es un salmo muy bonito también. Empieza diciendo: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Dice: hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Mira, hay 3 versículos que de pronto uno se pregunta, pero ¿por qué David le dice eso al Señor? Vamos a mirar un poquito el contexto de la historia. El contexto de la historia es que en ese momento David estaba empezando a consolidar el reino. David se estaba estrenando como rey. Y como rey, David tenía que empezar a hacer unas campañas militares para empezar a poner las cosas en orden. Ahora, ¿qué sucedía? Que estos enemigos que nombra aquí, Edom, Moab, los filisteos, toda esta gente, pues se habían convertido en enemigos molestos para el pueblo de Israel. En el tiempo de Saúl, recordemos que Dios había abandonado a Saúl. Dios le quitó el respaldo al rey Saúl. Y según este salmo, según lo que nos está diciendo aquí, Dios no estaba con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel sufrió grandes derrotas, sobre todo de los filisteos. Los filisteos pues eran como el enemigo más pesado y más insistente que ha tenido el pueblo de Israel durante toda su vida, durante toda su existencia. Y de hecho, hoy en día, esos filisteos son los mismos palestinos. Entonces,
David empieza diciendo: oh Dios, nos has desechado, nos quebrantaste, no sales con nosotros, nos has hecho ver ruina. Y dice: sana sus roturas porque titubea, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. O sea, el pueblo había vivido cosas muy fuertes. David estaba confesándole al Señor: Señor, tú nos desechaste. Y el pueblo se estaba levantando de esas consecuencias, de esas graves consecuencias del gobierno anterior, de ese gobierno del rey Saúl. Ahora, pensemos en este momento, llevemos este tema a nuestra vida actual. De pronto usted dirá: pero sí, eso fue el pueblo de Israel, muy bonita la historia y todo, pero ese salmo en qué nos toca a nosotros a nivel personal. Miren, nosotros también, al igual que el pueblo de Israel, tenemos unos enemigos que nos rodean, unos enemigos que todo el tiempo están queriendo venir a meterse en nuestro terreno, a meterse en nuestra casa, a meterse en nuestros entornos, en nuestra vida personal. Cuando nosotros andamos sin Dios, cuando decidimos o cuando el hombre decide vivir una vida aparte de Dios, pues simplemente Dios se aparta y deja al hombre vivir a su aire y a su bola. Ahora, cuando el hombre decide vivir sin Dios, pues está comprobado al 100% que no le va bien. No le va bien, no hay respaldo. Ahora, una cosa es unas personas que nunca han conocido a Dios. Y otra cosa es personas que han conocido a Dios, que han escuchado de Dios, que han caminado en algún momento con Dios y en algún momento pues han decidido aparcar a Dios de su vida, ponerlo al margen de sus asuntos. Entonces pues Dios termina desechando, quebrantando y permitiendo que el enemigo venga a hacer de las suyas, que el enemigo venga, que esos enemigos espirituales vengan a meterse, a ocupar esos terrenos. El versículo 4 dice en el versículo 3: has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Vino de aturdimiento. ¿Qué hace el vino? Pensemos en esto. ¿Qué hace el vino? ¿Qué hacen las bebidas alcohólicas? ¿Qué hace el licor? Aturdir la vida de la persona, entontecer. Llevan a la persona a un estado de alteración física, psicológica, mental, que la persona se evade de sus problemas. Por eso muchas personas se vuelven alcohólicas o dependientes del alcohol, de este tipo de sustancia. Sienten que a través de una bebida alcohólica, llámese como se llame, cerveza, whisky, ron, etcétera, etcétera. Sienten que a través de beber este tipo de cosas, pues se evaden de la realidad y viven aturdidas. Entonces dice: nos diste a beber vino de aturdimiento. Pero mire lo que dice el versículo 4. Dice: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Vamos a explicar un poquito este versículo. Has dado a los que te temen bandera. Y este es un versículo que está un poquito encriptado y vamos a explicarlo. Porque aquí hay una conexión profética. Y hay que mirar el pasado, pero también hay que mirar el presente. Miremos hacia el pasado. En Éxodo 17:15, en el libro del Éxodo, en el capítulo 17, el pueblo de Israel, cuando va en su camino a la tierra prometida, tienen una guerra contra un pueblo llamado Amalek. Tienen guerra contra los amalecitas.
Eso está a partir del versículo 8, del versículo 8 al versículo 16, Éxodo 17. Y dice entonces aquí que cuando vencieron, el pueblo de Israel de una manera milagrosa venció a los amalecitas, dice en el versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué significa esa palabra de Jehová Nisi? Jehová Nisi significa Jehová mi estandarte, Jehová mi bandera. Mire esto, vamos a hacer aquí una conexión. Jehová es mi bandera, Jehová Nisi, eso significa Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. El Señor es mi bandera. Entonces dice, ahora, ¿para qué sirve una bandera? En esos momentos, en los tiempos de guerra, la bandera sirve para identificar, la bandera sirve para unificar. Dice que levantó bandera. Esa bandera era una bandera de unificación, era una bandera donde todos se identificaban. Pero también, como les decía, esto es un salmo profético. Y es un salmo que nos conecta directamente con el Mesías, con el Señor Jesucristo. En Isaías 11:10, el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 10, nos dice también lo siguiente. Esto es la profecía de Isaías. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí era el papá de David, la cual estará puesta por pendón, aquí utiliza la misma palabra, a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amad y en las costas del mar. Y dice el versículo 12, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿De qué está hablando? Está hablando esa bandera, ese pendón, ese estandarte, es el Señor Jesucristo, el descendiente de Isaí. Isaí era el papá de David y el Señor le dio a David una promesa de que le iba a dar un hijo, un descendiente suyo que se iba a sentar en el trono para siempre. Ese descendiente de David que se sienta en el trono para siempre es el Señor Jesucristo. Y es de lo que está hablando Isaías. Entonces dice, volviendo al Salmo, has dado a los que te temen bandera. A aquellos que tenemos el temor de Dios en nuestra vida, Dios nos ha regalado al Mesías. Dice, por causa de la verdad. Esa bandera, la bandera de nuestras vidas, es el Señor Jesucristo. Ahora, la bandera es el Señor, es lo que nos lleva a identificarnos. Cuando usted ve la bandera de un país, identifica la idiosincrasia, la cultura del país. Cuando usted está, nosotros pues los que estamos aquí en tierras extranjeras, lejos de nuestros países de origen, de nacimiento, cuando vemos la bandera de nuestro país, pues nos llenamos de emoción. Y es en nuestro país. Cuando de pronto vamos al consulado y vemos allá arriba la bandera del país que identifica ese consulado, nos da emoción. ¿Por qué? Porque es nuestro país. Y recordamos lo que significan esos colores, lo que significan, el significado que tiene. El significado que tiene ese escudo. Dice que el Señor nos levantó bandera. Y aquí hay una cosa bien importante. Antes de una pausa que vamos a hacer en este momento. Mire, eso quiere decir que usted y yo tenemos una nacionalidad. Hay una nacionalidad por encima de la nacionalidad donde usted nació o de la nacionalidad que a lo mejor usted ha adquirido en un país extranjero. Hay algunos
que nacimos, yo por lo menos nací en Colombia, soy colombiano de nacimiento, pero también adquirí una nacionalidad aquí en España por mis años de residencia aquí. O sea que hay dos nacionalidades. Pero hay una nacionalidad más importante que ser colombiano, más importante que ser español o que ser europeo o que ser ciudadano de la Comunidad Europea. Es que somos ciudadanos del cielo. Esa es la nacionalidad más importante que usted y yo tenemos que disfrutar. Y aquí nos está diciendo que tenemos una bandera. Y aquí aparece un Selah. Selah es una pausa. Es una pausa para meditar. Es una pausa para meditar en lo que Dios quiere hacer, en las cosas bonitas y especiales. Yo le voy a invitar a que tomemos una pausa. Tómese una pausa para meditar en las cosas maravillosas, que a pesar de que a lo mejor vivimos consecuencias de cosas pasadas, el Señor levantó una bandera que nos identifica, que nos fortalece, que nos alegra. Quiero invitarles a que mientras meditamos, mientras hacemos esta pausa, vamos a escuchar una canción que venía hoy a mi mente meditando en este salmo. Yo quiero invitarle a que usted la escuche mientras medita en quién es su bandera. Padre, gracias porque tú nos has dado, Señor, una nacionalidad, porque tú mismo, Señor, nos has dado una bandera. Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte. Tú eres, Señor, la bandera de nuestra vida y te miramos a ti, Señor. Te miramos a ti y nos identificamos, Señor. Como dice esta canción, nos refugiamos en la cruz y en tu bendito amor. Padre, tú levantaste bandera de salvación y ahora, Señor, sabemos que te pertenecemos a ti, Señor. Sabemos que pertenecemos y que somos ciudadanos de los cielos. Padre, gracias porque tú cada día nos das la victoria, Señor. Porque hoy podemos, Señor, decir que tú alzaste bandera, Señor, y que te pertenecemos a ti, Señor. Y dice el Salmo, sigue diciendo, este Salmo 60, contando las victorias. Dice, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Y dice Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín la fortaleza de mi cabeza. David está hablando de esas victorias que tuvo, de esos terrenos que el Señor le dio. Mire, mis amados, cuando nos refugiamos en esa bandera, cuando reconocemos que le pertenecemos al Señor, el Señor nos hace ganar esos terrenos y hace que los enemigos huyan, hace que los enemigos se postren, hace que esos enemigos no invadan nuestros terrenos, nuestra intimidad, nuestra vida, nuestra casa. Y entonces aquí viene una pregunta, ¿cómo hacer para que no vengan esas pruebas? ¿Cómo hacemos para mantener esos enemigos alejados, a raya? Mis amados, para que usted mantenga esos enemigos a raya, usted tiene que refugiarse en el Señor. Usted tiene que aprender a temer, a creer que el Señor es su defensa. Esos enemigos quieren meterse a como de lugar, a su vida, a su casa, a su mente, a su entorno, a dañar, a retomar. Mire, si volvemos al contexto de Segunda de Samuel, hubo un rey que quiso volver a tomar el terreno que había perdido y David combatió contra él. Hay reyes que quieren volver a tomar el terreno. Una vez que usted ha conquistado ciertas áreas de su vida para el Señor, o que el Señor ha conquistado
ciertas áreas y ha sacado a los enemigos. Cuando descuidamos nuestra vida con el Señor, cuando descuidamos la presencia de Dios, esos enemigos van a querer volverse a meter. Pero ¿cómo hacemos para que esos enemigos mantengan a raya? Cuando usted vuelve a mirar la bandera. Esta canción de Tu Bandera, que de pronto en el canal de YouTube no la han escuchado, y no la pongo porque me cortan el video, pero yo les invito a que la busquen. Es una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Tu Bandera. Y dice: en medio de mi confusión se alzaba tu bandera y se enarbolaba diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Mire, es una frase bastante elocuente. Levante su mirada y mire la bandera del Señor. Mire ese Jehová Nisi. Él es su bandera. Aquí ya no hay, ya no prima si somos colombianos o si somos españoles o ecuatorianos o de donde quiera que sea. Esas nacionalidades pasan a un segundo plano. La principal nacionalidad que usted y yo debemos vivir, disfrutar y tener cada día es que somos ciudadanos de los cielos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nuestra bandera es el Señor. Tenemos una bandera que cuando la miramos sabemos que Él dio su vida por nosotros, que Él murió en la cruz para darnos vida, para levantarnos, para darnos la victoria. Y ahí el Salmo parece que estuviera Dios hablando. Desde el versículo 6, en la segunda parte dice: repartiré a Siquén, mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Mire, el Señor es el Rey. Ahora, antes de la alabanza, poníamos esa canción. Y yo le invito a que usted siga adorando al Señor. Y termina en el versículo 11 y 12. Termina diciendo David: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. A veces es muy fácil refugiarnos en aquel que nos prometió, en aquel que nos dijo: mira, yo te ayudo, confía en mí, que yo te puedo ayudar. Vana es la ayuda de los hombres. Los hombres a veces nos fallan. El hombre que hoy nos dice: sí, yo te ayudo, confía en mí, mañana no nos vuelve a hablar. ¿Cuántas veces hemos confiado más en los hombres y nos han fallado? Aprenda a confiar en Dios, amado hijo de Dios, aprenda. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Y dice el verso 12: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Este Salmo 60 el Señor nos lo regaló hoy, para que usted aprenda a confiar en Él, para que usted hoy mire al Dios que está ahí arriba y que vive por siempre, que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Amado Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Nuestras vidas te pertenecen. Gracias, Padre Santo y Poderoso, porque definitivamente tú eres el que derrota a todo enemigo que se quiere levantar, que quiere venir a dañarnos, que quiere venir a apoderarse de nuestros territorios, de nuestros entornos. Amado Señor, nuestra vida te pertenece a ti, al igual que David. Al igual que David en este Salmo 60, a lo mejor hemos visto consecuencias del habernos alejado, del haberte desechado y haberte puesto a un lado. Padre, pero tú mismo nos has dicho y nos has recordado hoy que tú eres, que tú has puesto una bandera, que tú has levantado, Señor, una bandera a la cual
debemos recurrir todos los días, a la cual debemos mirar, en la cual debemos aprender a identificarnos todos los días de nuestra vida, mi Señor. Ayúdanos, Padre Dios, a entender de que sin ti no podemos derrotar a esos enemigos que nos rodean, de que lejos de ti no podemos derrotar a esos enemigos que quieren venir a atacar, que quieren venir a dañar, que quieren venir a derrotarnos, que quieren venir a sacarnos de nuestros territorios. Padre, yo te doy gracias, porque tú eres nuestro Dios vencedor, porque tú eres la fortaleza de nuestras vidas, porque en ti, Señor, haremos proezas, porque en ti, Padre Dios, veremos la victoria, porque tú eres el vencedor. Hoy levantamos a ti nuestras manos, Señor, y te damos gracias. Te damos muchas gracias, mi Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Perdónanos, Señor, si nos hemos alejado. Perdónanos, Padre Dios, si hemos dejado de confiar en ti y hemos confiado más en los hombres. Perdónanos, Padre Santo y Poderoso, si por nuestra negligencia, por la dureza de nuestro corazón, te hemos hecho a un lado y tú nos has desechado, Señor, y ya no sales con nosotros a la guerra. Padre Santo, hoy queremos que tú seas el primero, que tú seas el centro de nuestra vida, que tú seas el centro de nuestro corazón. Ayúdanos cada día a verte, a conocerte, a estar en ti, Señor, pero sobre todo a saber y tener claro que tú eres nuestro Dios vencedor, que tú eres el que cada día derrota al enemigo, el que cada día, Señor, hace que los enemigos retrocedan y que los enemigos huyan. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, proclamamos que todo enemigo físico y espiritual huye de nuestra vida. Hoy, en el nombre de Jesús, proclamamos que todo enemigo huye de nuestro entorno, de nuestra mente. Gracias, Padre Dios, porque tú te levantas para hacer huir a ese enemigo, Señor. Porque tú te levantas para que ese enemigo que causa tristeza, que causa dolor, que causa desesperación, se vaya ahora de nuestra vida, de nuestra casa, que deje de tocarnos los hijos, que deje de tocarnos las finanzas, que deje de molestar nuestras vidas. Padre Santo, hoy proclamamos que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para derrotar definitivamente y para siempre a ese enemigo, Señor. Padre, gracias, porque por la cruz del Calvario hoy tenemos victoria, Señor. Hoy podemos experimentar la victoria y es derrotado, Señor, ese enemigo. En el nombre precioso de Jesús es derrotada la enfermedad. En el nombre precioso de Jesús es derrotada la tristeza. En el nombre precioso de Jesús es derrotada toda discordia. Es derrotado todo estupor, todo aturdimiento, toda somnolencia, toda pereza. Hoy en el nombre de Jesús te damos las gracias, mi Señor, porque tú eres el vencedor. Tú eres el vencedor, Señor. Yo te doy gracias, Padre Dios. Te agradezco, Padre Santo y Poderoso, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que harás, Señor. Gracias por llenarnos y saciarnos de tu presencia, por saciarnos de tu gracia y de tu amor, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.